Bien, tenemos el placer de compartir esta mañana con Nanfi Rodríguez, abogado y experto en materia de prensa y de derecho constitucional. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Bueno, yo encantado, complacido de estar querido con amigo Nanfi. Salud. Bienvenido. Gracias. Es tanto de derecho que vino con la corbata negra. Usted vino con la corbata, que no es lo mismo la camisa negra que la corbata negra. No. Tú sabes que la indumentaria del abogado es muy útil porque te permite ir lo mismo a una fiesta que a una oficina que a una funeraria. Eso dice Servio Tulio. Pero usted va para Él nada más tiene una sola corbata. La negra. Color negro. Pero usted va para estrado. Por lo menos un solo color. No. Hoy lo que tenemos es el Foro Constitucional. ¿Qué es el Foro Constitucional? El Foro Constitucional es una iniciativa de sociedad civil al amparo de la Fundación Prensa y Derecho, que reúne a ex magistrados de las altas cortes, de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional, académicos e intelectuales del derecho, que procura propiciar un ámbito de discusión sobre el mecanismo de la reforma constitucional y sobre el tema de la reelección ¿Ustedes están trabajando en la presidencial. reforma constitucional? No, para nada. Nosotros estamos propiciando Pero eso es lo que usted ha dicho ahora. estamos propiciando un debate Ajá. sobre las garantías institucionales de la Constitución de la República. Y su mecanismo de reforma, obviamente, es un tema siempre recurrente desde el punto de vista académico. En su opinión, ¿modificar la Constitución actualmente sería un acto de violación a la Constitución? Mira, yo pienso que el transitorio 20º de la Constitución de la República es una cláusula de aplicación singular. Consecuentemente, es un mandato de aplicación directa al presidente de la República. Hablar de modificar la Constitución de la República no solamente tendría que cumplir con el mecanismo en términos formales de reforma a la Constitución, sino que habría que dotar de contenido lo que son las cláusulas intangibles de la Constitución de la República. ¿Qué es lo que pasa, Dani? La Constitución establece que la República Dominicana se organiza en una democracia de carácter representativa y republicana. En la doctrina internacional, lo que se ha establecido es que en las democracias republicanas, la permanencia en el ejercicio del poder de un presidente debe ser de 2 periodos. Una vez una vez rebasa las fronteras de los 2 periodos, las democracias republicanas tienden a ser monarquías republicanas. Esa no es una posición... Pero ya es una interpretación de carácter político. Si supiera que es jurídica, porque esa fue la interpretación que hizo la Corte Constitucional de Colombia para negar la tercera reelección del presidente Álvaro Uribe. Es decir... ¿No fue que se violaron los topes en el proceso de referéndum para decidir si iba por un tercer periodo? No, ese fue el juez ponente de la sentencia, presentó un proyecto de sentencia en ese tenor, pero la Corte abandonó ese proyecto y se dedicó a hacer una ponderación de lo que se llaman las cláusulas intangibles del sistema democrático. Principio de alternancia en el poder, pluralismo político, derecho a la igualdad y esta cláusula referida a la permanencia del poder del presidente de la República. La actividad que refiere hoy, ¿quiénes van a exponer? Esta actividad, que es el inicio de una serie de paneles sobre el tema constitucional y la reelección, se realizará a las 6 de la tarde en el Hotel Lina. Es una actividad abierta e inicia con exposiciones del ex vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Rafael Luciano Pichardo, y el ex magistrado del Tribunal Constitucional, el doctor Jotin Curi Hijo, acompañado del ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el doctor Franklin García Fermín, también vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno. Y yo obviamente estaré en la mesa y haré alguna intervención. La actividad ¿Quiénes asisten? Es una actividad abierta. Abierta. Asiste público abierto porque nosotros estamos... ¿Quién la financia? Su fundación. La Fundación Prensa y Derecho. Fíjate, no solamente esa iniciativa. Nosotros vamos a recorrer el país en los centros de pensamientos provinciales. Estaremos el lunes próximo en la ciudad de La Romana. Y estaremos después de Semana Santa, el jueves 25, en la ciudad de Santiago. Y posteriormente estaremos en Puerto Plata y estaremos en Moca. Permítame, porque usted ha venido haciendo una serie de pronunciamientos
que le avalan a usted oponerse a la reforma constitucional por la reelección. Que está, eso, el lindero con el tema político es cercano, por su cercanía con el presidente Leonel Fernández. Aquí está en juego el tema de la habilitación o no del presidente Danilo Medina. Yo quería preguntarle, ¿es válido que se habilite? Número uno. Número dos, en caso de que se cambie la Constitución, como está todo encaminándose, ¿habría una violación o es un tema que, como usted señala, ya generaría otro detalle adverso en el desarrollo de la democracia dominicana? Mira, en el año 91 se produjo la reforma constitucional en Colombia. Y Colombia fue el primer estado que declaró el Estado Social de Derecho en América Latina. Eso tuvo unas implicaciones para el sistema político y para el propio sistema económico colombiano. Entonces los actores políticos, al no poder cumplir con los objetivos del Estado Social en Colombia, pusieron en práctica una tendencia de los poderes públicos, llamada elusión constitucional. La elusión constitucional es un grupo de maniobras que el poder político hace para eludir el cumplimiento del mandato de la Constitución. Obviamente, si se produce una reforma constitucional para restablecer la reelección presidencial, estaríamos en un escenario de elusión constitucional. En el ordenamiento jurídico dominicano y constitucional, esto equivaldría a desacato de la Constitución de la República, por violación de lo que son las cláusulas intangibles de la propia Constitución, que tienen que ver con el sistema político democrático, con el pluralismo, con el derecho a la igualdad, con el derecho a la competencia igualitaria de los actores, porque esto no solamente, Luisín, afectaría a un candidato como Leonel Fernández. Cuando un presidente de la República está en reelección, hay un tractor político en reelección que usa y abusa de los recursos públicos, que produce una especie de inhibición en el electorado, que va a producir unos efectos negativos respecto de las condiciones de igualdad en que se debe producir la competencia política. Entonces, obviamente, estaríamos en un escenario más propio de un sistema de carácter, yo diría, autoritario, que de una democracia representativa. Nancy, la Fundación solo objetó un solo articulado de la ley de partidos, el que le favoreció que una decisión de la Junta. Mira, la Fundación Prensa y Derecho es una entidad de sociedad civil que trabaja esencialmente en el tema de la libertad de expresión, en el que ustedes muchas veces nos acompañan. Yo no quiero, Luisín ahorita hablaba del tema de Julian Assange, que fue detenido esta mañana. Desde la perspectiva de la Fundación lo lamentamos, porque esto van a ser, digamos, los paradigmas del futuro respecto del acceso a la información pública. Pero también quiero aprovechar para felicitar a Dani por la revelación aquella que hizo respecto del tema de las intervenciones telefónicas, otro tema del derecho a la privacidad, otro tema también que trabaja la Fundación y en el que ha obtenido sentencia. En esta ocasión nosotros ejercimos un recurso de inconstitucionalidad contra un solo artículo de la ley de partidos políticos. Por una razón, esa ley establecía una censura al tema de los mensajes negativos en las redes sociales. Y nosotros nos preguntamos en el recurso, nuestras motivaciones, ¿qué es un mensaje negativo? ¿Y quién es el pretor que va a determinar, el iluminado que va a determinar qué es negativo y qué es positivo? Pero también el debate público se compone de mensajes negativos y de mensajes positivos, yo diría incluso preponderantemente de mensajes controversiales negativos. Es un derecho de acceso de los ciudadanos a la información. El día de ayer, la Corte Constitucional de Colombia, que te he mencionado varias veces porque es una corte de referencia en el constitucionalismo latinoamericano, produjo una sentencia donde no solamente prohíbe la censura de las redes sociales, sino que defiende el derecho al insulto de los ciudadanos en las redes sociales. Por una razón, en redes como Twitter, lo que se vehicula no son, digamos, hechos, sino motivaciones, percepciones de las personas,
opiniones, juicios de valor. Entonces, es muy cuesta arriba de parte del legislador dominicano que en una campaña electoral restringir el uso del Twitter a informaciones de carácter solamente favorable a los candidatos. Detrás de eso hay la intención de un sector importante que ejerce el poder en República Dominicana de propiciarse toda una protección especial que impida la crítica de la opinión pública y de los ciudadanos. Nanfi, permítanos brindarle una taza de café Santo Domingo. Café, hoy día del café. A pesar de que ya usted ha anunciado el foro, y evidentemente el foro tiene su decisión de hacer la pertinencia de que no procede la reforma constitucional, están en los aprestos encaminándose hacia una reforma constitucional. Hoy uno de los diarios, antes de la entrevista, usted escuchó a Dani que citaba que un diario refiere como que están los votos para hacer la reforma constitucional. Y todo luce indicar que se va a hacer, independientemente de su foro. Mira, una reforma constitucional, porque nos hemos ido acostumbrando a una especie de doctrina de los hechos consumados. Las cosas se hacen y como están hechas, pues hay que aceptarlas. Y hemos perdido la noción de una reforma constitucional. Es una pena porque en la política dominicana, hoy día debemos decir con pena que el presidente Balaguer pues tuvo una valoración más clara respecto de lo que significaba la reforma a la Constitución de la República que dirigentes políticos de fuerzas liberales, que propician una reelección con un abrir y cerrar de ojos. Una reforma constitucional es un proceso dialogante. Decía Ferdinand Lassalle, ese constitucionalista alemán cuya frase es recordado por esa frase que da cuenta de la Constitución como pedazo de papel, se preguntaba en un opúsculo llamado ¿qué es la Constitución? Se preguntaba, ¿quiénes determinan la reforma de la Constitución de la República? Y se respondía, obviamente, las fuerzas vivas, los sectores económicos, los sectores políticos, religiosos de una sociedad. Una reforma constitucional no puede ser el instrumento del poder, de las apetencias del poder de turno. Entonces, en ese tenor, yo pienso que se está utilizando el tema constitucional para presionar políticamente una negociación política a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Y eso se va a llevar hasta consecuencias... ¿Cómo así? No entendí. Sí, se está utilizando el tema constitucional. ¿Para qué? Para presionar una negociación política ¿Entre quién y por qué? En el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Una negociación de qué tipo? Porque aquí lo que está planteándose son las candidaturas internas. ¿Qué es lo que usted quiere decir? Mira, Leonel Fernández y Danilo Medina tienen la característica de que en el PLD post-Bosch han manejado ese partido político con lo que llamaba Stephen Covey inteligencia emocional. Yo soy de los que pienso que al fin y al cabo se va a imponer una negociación en el Partido de la Liberación Dominicana y las presiones que han estado ejerciéndose en los distintos sectores de la vida del país pues van a declinar a más tardar en el mes de julio. Es decir, yo no creo que haya las condiciones para producir una reforma constitucional y propiciar. ¿Y por qué herirse tanto entonces si usted vaticina que van a llegar a ese acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué herirse tanto? Bueno, heridas que pudieran no cerrarse. Bueno, en política las heridas más profundas, como decía el licenciado Antoine de Camps, las heridas traperas proceden justamente del compañero con quien tú duermes, si no proceden de los sectores que tú antagonizas externamente. Ese es el juego de la política. En fin, mire, la prensa de hoy, por lo menos en 2 diarios, hablan sobre una decisión que ha tomado el Tribunal Superior Electoral con respecto a un partido político que es el Partido Revolucionario Dominicano. Uno de los diarios es mucho más claro y denuncia que el poder estaría amenazando a figura de esa corte por el hecho de haber emitido una sentencia que afecta a un partido político que es parte del bloque progresista del que forma parte el PLD, que es el partido que gobierna hoy día.
¿entiende usted que pudiera estar amenazada la institucionalidad a partir de eso? Si lo que se revela es así como se plantea, ¿eso pudiera significar una amenaza para la institucionalidad democrática? A mí me preocupan, y creo que a la sociedad dominicana en general, dos aspectos de ese tema, del Tribunal Superior Electoral. El primero es que ese tribunal, en apenas meses, va a empezar va a ser finalmente el órgano donde terminan las querellas y las quejas electorales de procesos sin precedentes en el sistema electoral dominicano de los últimos años. Por ejemplo, en octubre tenemos la primaria. Esos son de 4.000 a 5.000 posiciones en disputa. Las querellas referidas a ese proceso van a reposar al Tribunal Electoral, que por demás tiene un plazo muy corto, de octubre hasta el mes de febrero, cuando son las elecciones municipales, para resolver conflictos. Y después, en el mes de mayo, tiene las elecciones en el nivel presidencial y congresual. Eso es un desafío sin precedente para dos órganos constitucionales como la Junta Central Electoral y ese tribunal. Consecuentemente, requieren de la mayor credibilidad posible para poder legitimarse como árbitros en el proceso electoral. Y eso deberían procurarlo los propios jueces del tribunal y la clase política. El otro elemento es esto que se ha estado denunciando, de presiones de poderes públicos sobre el Tribunal Superior Electoral. Yo creo que hay representantes de algunos órganos o poderes del Estado que deben darse cuenta que cuando uno va manejando un automóvil y se va descarrilando, hay que operar el freno. ¿Usted cree que la sentencia de ese tribunal es correcta? Yo no puedo, en términos, digamos, concretos, decir que es correcta o incorrecta, porque para un abogado es de ética fundamental leer la sentencia de manera en su texto íntegro. Y yo no he leído la sentencia en su texto íntegro, sino que, como ustedes, he estado viendo las reseñas que se han hecho. Pero lo cierto es que ha movido a mucha preocupación, lo mismo la sentencia, como también la reacción del presidente del Senado, quien ha instado a que se produzca una interpelación de los miembros del Tribunal Superior Electoral. La interpelación en la Constitución Dominicana, en el artículo 95 de la Constitución, es una figura política de control del poder ejecutivo, no del poder judicial. Y se da en esa lógica de pesos y contrapesos entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. La interpelación es para los ministros, viceministros, y para los titulares de los órganos autónomos, como el Banco Central y otros órganos que son autónomos pero pertenecen al Poder Ejecutivo. Es decir, desde su punto de vista no procede la interpelación contra los miembros del Tribunal Superior Electoral. Jurídicamente no procede. Lo que procede, ¿y el juicio? Lo que procedería sería el juicio político, pero ese es un tema muy complejo. Bueno, pero es complejo, pero usted es muy legalista con el constitucional. Lo que está diciendo el presidente del Senado de que contraviene al Tribunal Constitucional. Sí. Y eso es peligroso. Sí, pero usted que es muy constitucionalista debe ver esa parte. Las decisiones del Tribunal Constitucional constituyen precedente vinculante para los poderes públicos. Consecuentemente, desobedecer una decisión del Tribunal Constitucional, y habría que ver la sentencia, obviamente constituye un desacato constitucional. Ahora bien, la función jurisdiccional de la Cámara de Diputados como órgano político jurisdiccional es especializada, en el sentido de que tiene que configurarse una violación a la ley para instrumentar el juicio político. En este caso, un juez de un tribunal o de un órgano constitucional autónomo como es el Tribunal Superior Electoral solamente puede ser objeto de un juicio político en el caso en que se dé el prevaricato, es decir, la prevaricación, que es un tipo penal configurado en el Código Penal dominicano. Gracias por acompañarnos. Nanfi Rodríguez, abogado constitucionalista. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada.